Queridos amigos, estamos en su segmento ¿Qué haría Jesús con este hermoso tema? La gracia viene acompañada de la cruz. Y yo me pregunto, Jessy, ¿qué hubiese hecho Jesús cuando le hablan de la cruz? Ok, yo creo que hablando de la gracia que viene acompañada de la cruz, Jesús haría lo siguiente, pero para eso te pido que tomes papel y lápiz para que apuntes esos 7 tips que hoy vamos a darte gracias a la iluminación del Espíritu Santo para poder ser como Jesús, ¿verdad? El primero, empezar por entender qué es la gracia y qué es la cruz. Vicky, me gustaría que le des ahí a los amigos rapidito una idea de cómo podríamos hoy enfocar el tema de la gracia y el tema de la cruz. Por supuesto, pues yo creo que es muy importante la pregunta que tú nos haces, porque ¿cómo vamos a poner en práctica algo que no sabemos o conocemos qué significa? Entonces, si hablamos de la gracia, pues nos menciona que la gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Y luego nos menciona que es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. En este caso, un ejemplo, llegar a ser hijos de Dios. La gracia es una participación en la vida de Dios y nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria y nos empieza a poner ejemplo el bautismo y todas esas medios de santificación que nosotros tenemos, que pues yo creo que eso es algo que vamos a ir tocando más adelante, ¿verdad, Jessy? También las formas de cómo uno poder estar en gracia. Correcto, y luego el otro tema sería entonces, ¿cuál sería la cruz? Claro, bueno, cuando hablamos de la cruz, como mencionábamos, es muy importante que no le pongamos ese apodo a las personas, Jessy, porque decíamos, ¿verdad? Que dicen que la abuela, que la suegra, que no, para nada. Sí, que el jefe, exacto, sí, tendemos a ponerle ese título de cruz a las personas y hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de cruz se trata de circunstancias, Jessy, eso es algo muy importante. Perfecto, entonces entendiendo que la gracia es ese don y todas esas cosas lindas que Dios nos da para llegar a Él, a sus pies, y que la cruz es pues obviamente algo difícil, pero que no lo debemos como titular, es decir, cada cosa que es una desgracia o que es una desdicha, a eso le voy a poner cruz, sino que entiéndase por esos momentos quizá, por ejemplo, difíciles para decirlo tropicalizado, ¿verdad? Trasladar esas circunstancias que tú me hablas para poder entender de qué se trata, ¿verdad? Como ya entendimos eso, y eso es lo que primero que haría Jesús, nos vamos a que el siguiente tip sería valorar que la gracia forma parte de la cruz y viceversa. Lo decíamos en el título, ¿verdad? Toda gracia viene acompañada de la cruz. Si nosotros valoramos que al vivir esa gracia vamos a entender el porqué de posiblemente nuestra cruz, que es la circunstancia, y valoramos también en medio de la circunstancia, que es nuestra cruz, que detrás de eso o en medio de eso puede venir la gracia, por fin vamos a entender e ir buscando y encontrando la paz que debemos tener para aguantar y tolerar y sobre todo sobrellevar y sobrepasar ese tipo de barreras. Vicky. Yo no sé si ustedes se han puesto a analizar, pero en muchas ocasiones la gente te dice, lo que a uno no le cuesta, no lo valora. Así es. Entonces yo creo que esa es una parte muy interesante que nosotros tenemos que comprender, porque si nosotros luchamos cada día con llevar esa cruz, pero como les decía, con amor, con alegría y con paz, entonces ustedes van a empezar realmente a darse cuenta que aún teniendo esa cruz, ustedes tienen la gracia de Dios. Así es. ¿Verdad? Esa es la parte importante. Tú lo mencionabas, Jessy, que muchas personas dicen, ¿verdad? La frase de después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Pero lo importante acá, tú me decías, es que aprendamos que en medio de la tormenta ya podemos entender y recibir la calma si estamos realmente cerca de los pies del Señor. Excelente. Y yo le decía, tengo un ejemplo hermoso para eso. ¿Y saben cuál es el ejemplo? Es el ejemplo cuando Jesús le dice a Pedro que camine sobre las aguas. Pedro empieza a caminar sobre las aguas, Jessy, y va viendo a Jesús y va viendo a Jesús y va normal. De repente menciona la Biblia que hay como que un viento como que muy fuerte, entonces él voltea a ver. Cuando él voltea a ver a otro lado, él empieza a hundirse. ¿Qué es lo que te da este mensaje? Tu enfoque en la vida, tu centro de vida debe ser Cristo. Cuando nosotros perdemos el enfoque, nos hundimos. Y ellos estaban en una tormenta, Jessy, pero aún así, él viendo a Jesús, él iba caminando sobre las aguas. Pero media vez nos desenfocamos, nos dio miedo el viento, nos dio miedo la lluvia, empezamos a ver a todos lados y de repente nos hundimos. Entonces yo creo que eso es algo muy interesante cuando se habla de llevar una cruz y que uno se sienta que ya tiene esa gracia. Así es, correcto. Excelente ejemplo, Vicky, me gusta mucho porque en realidad ahí ya cuando vemos eso que tú dices, hasta vemos de qué color era el agua, si estaba sucia, si estaba limpia, y eso era lo que no habíamos visto al inicio.
Excelente con eso. Vamos con el tercer tip. Recordar que cuando hay algo en lo que no nos importa todo el sacrificio que se tenga que hacer, podemos obtener el verdadero sentido de nuestra vocación. Yo le platicaba a Vicky, poniéndolo como ejemplo, que por ejemplo en mi caso, que yo tengo pasión o gusto, ¿verdad? Por el tema del maquillaje. Cuando yo maquillo a las personas, yo sé que no me importa si estoy parada 20,000 veces, si estoy en ese tipo de labor, o que la cintura, o que no sé qué, no importa, porque cuando ya realmente veo el efecto y veo cómo eso afecta positivamente en la autoestima de la gente, cuando veo cómo eso les puede cambiar el día, no voy a decir la vida, a lo mejor y sí, pero el día, solo con que le cambie el minuto, el segundo o la hora, ya nos podemos dar por bendecidos. Ya yo puedo decir, este es el sentido de esa vocación y ese don que Dios me pudo haber dado. Lo pongo como un ejemplo porque seguramente tú, en tu labor, en tu casa, en tu familia, haces muchas actividades y cuando realmente tú le pones este sentido a las cosas, te vas a dar cuenta que en tu vocación ahí está la gracia en medio de ese posible sacrificio. Vicky. La cruz es una circunstancia que te puede llevar a ti mismo a los pies del Señor o por medio de ti, de tu cruz, llevar a otros a los pies del Señor. Entonces tú tienes que darte cuenta, como decía Jessie, la vida en general no es fácil, la vida cuesta de verdad, pero sinceramente aquí entre nos igual te va a costar aunque no estés con Jesús. O sea, la dificultad en la vida siempre va a existir. Pero tomados de la mano del Señor, tú le das otro sentido a esa cruz y aprendes a amar esa cruz y a entender de que esa cruz te está haciendo crecer espiritualmente y que te hace ser cada día mejor hijo de Dios y que tú te esfuerzas por, aunque sea ser como ese cirineo, Jessie, que aunque sea por unos minutitos, le ayudó a Jesús a cargar esa cruz. Correcto, Vicky, muy bien dicho. Y además, lo importante, como mencionaba el tema de la vocación, es que allí, para poderte sentir en sintonía, de verdad tienes que llevar a Jesús en tu corazón. Bien, apoyar a los demás a que entiendan sus gracias y sus cruces. Yo ya entendí la mía, qué bueno, qué alegre, Vicky, ya estoy en esa sintonía, qué alegre tener ya a Jesús. Pero realmente es importante darnos cuenta de que además de eso, podemos nosotros ayudar a alguien más. ¿Por qué no? Mejor dicho, no quedarnos solo con la solución que nosotros ya estamos viviendo, sino que además tú ayúdale a alguien más a entender sus gracias y sus cruces. Por supuesto, miren, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Hay muy hermosas frases, Jessie, en la Biblia, las cuales, citas bíblicas, frases de los santos, que nos ayudan a nosotros a comprender que nosotros siempre tenemos que ser como somos un medio de transmisión. Eso es. No nos tenemos que quedar con nada, porque recuérdate que para recibir tú tienes que tener las manos vacías. Si tú tienes las manos llenas o estás abarcando todo y aferrado todo, pues no tienes las manos desocupadas para poder recibir lo que Dios quiere darte, que no precisamente va a ser para ti, sino es ese medio de transmisión para otras personas. Así que recuérdate que tú con tu vida también puedes ser ejemplo para muchos y por qué no también una bendición, Jessie. Inclusive una motivación, quizá tú seas ese foco para que la persona se sienta motivada, ¿verdad? O inspirada. Muy bien, el quinto punto es orar, orar y orar, porque si nosotros no nos ponemos en esa comunicación de verdad estrecha con el Señor, no vamos a encontrar el lado como constructivo tanto de la gracia como de la cruz, que son las circunstancias que hablaba Vicky. Así es que, Vicky, ¿qué podemos decirles acerca de la oración en medio de esto? Mira, Jessie, lo dijiste no una vez, lo dijo 3 veces y yo le diría, dilo 100 veces más, porque la oración es ese medio de comunicación en el cual tú estás en sintonía con Dios. Es cierto, los medios de santificación están las virtudes teologales, las bienaventuranzas, todo lo que tú puedes poner en práctica, pero ¿cómo es posible que tú vas a estar haciendo cosas buenas, pero no vas a estárselo comunicando a Dios, decirle, mira, Diosito, voy a hacer esto, consideras que está bien, lo puedo hacer mejor? O sea, ¿cómo es posible que no tengas esa comunicación con tu papá? ¿Verdad? Eso es algo muy importante, porque podemos estar haciendo muchas cosas buenas, pero ¿qué pasó con la comunicación con tu papá? Así es, correcto. Bueno, el sexto tip es estar y convivir con nuestros sacramentos realmente. Cuando hablamos de nuestros sacramentos, especialmente viene a mi mente, Vicky, la confesión. Realmente acto de liberación completo, encuentro preciso con el Señor y consejo de verdad así súper específico acerca de lo que debemos corregir para poder encontrarnos de verdad de tú a tú con el Señor, porque si no, no quiere decir que uno no pueda seguir, yo me callo todo lo que hago.
pero ¿realmente tú eres feliz en medio de eso? No, yo te aseguro que no. Por mucho que tú digas, ay, yo sí soy feliz, a mí no me importa, me va a confesar y es más pecador que yo, es que no importa, porque al final no es el hombre el que te está confesando, tú estás recibiendo a través de él esa gracia del Señor. Fíjate que ahorita que dices eso, me recordé de un meme que me mandaron que decía, ¿cuándo te vas a confesar? Y decía, pero si yo no bebo, yo no fumo, yo no sé qué, yo hago buenas cosas. Y ponía un montón de cosas, ¿verdad? Entonces le quedaba viendo al otro y le decía, vamos a encenderle una veladora. ¿Por qué? Porque a veces nosotros se nos olvida que más de algo siempre vamos a fallar. Somos humanos y por mucho que cada día nos esforcemos por hacer las cosas bien, en algo vamos a fallar. Porque pues ahí sí que por muy perfeccionista que seas, pues en algún momento, ya sea un mal gesto, o porque algo muy interesante, Jessy, y es lo siguiente, recuérdate cuáles son las formas en que uno puede pecar, porque no solo pecas cuando haces, sino cuando piensas, cuando sientes y también cuando omites, ¿verdad? El pecado de omisión, que pudiendo hacer algo, no lo haces. Entonces, a la hora de analizar, yo creo que una gran lista de cosas, sí tú puedes decir esto no, pero más de algo hemos fallado, ya sea de omisión, de pensamiento o de acción. O de palabra. A veces creemos que, como yo no agarro un puñal y no agarro una pistola y con eso no te mato, no estoy haciendo algo realmente grave. Pero la lengua, las palabras, a veces hieren y matan el espíritu. Eso es algo que realmente acabo de aprender y me pareció realmente importante. El entender que nosotros sí podemos matar al espíritu. Y una vez estemos haciendo algo similar, eso ya es un pecado. Solo con que tú hagas sentir mal a alguien porque le dijiste algo grosero o porque fuiste realmente muy duro. Y quizá no le maltrataste, quizá no usaste un lenguaje soez, abusivo, vulgar, pero con lo que le dijiste no hacen falta malas palabras. Ya con eso quizá lo heriste. Ya con eso, créeme, ya has pecado. Yo a cada rato necesito sentir en mi corazón que eso lo tengo que borrar, porque si sigo con eso y creo que dentro de mi sinceridad, entre comillas, estoy haciendo que las cosas funcionen, si yo no tengo una forma correcta de decirlo, ya es crueldad, ¿verdad? Entonces, bueno, nos cuesta mucho, a mí me cuesta mucho, debo confesarlo, pero ahí está, ya lo estoy confesando y voy a empezar por pensar en que es algo que tenemos que mejorar. El séptimo punto es dirección espiritual, una manera de ser ayudados, pero a través de nosotros mismos. ¿Y por qué de nosotros mismos, Vicky? Porque cuando tenemos la humildad de reconocer que solitos no podemos y nos dejamos ayudar por alguien más, estamos demostrando el verdadero o la verdadera voluntad de querer transformarnos y, por supuesto, evolucionar espiritualmente. Fíjate, Jessy, que esto es algo muy interesante y es un problema que yo también he visto y se los comento porque puede ser que todos estemos cayendo en ese problema, y es que si bien es cierto el hecho de que uno cuando se siente mal tiene que venir a Dios, ¿verdad? Porque es realmente regresar a la casa del Padre, regresar a ese Dios que te creó y que te conoce y conoce todo lo que tú estás mal. También es cierto que somos seres integrales y que así como tenemos alma, pues también tenemos una mente. Y en muchas ocasiones yo le hablaba esto con una persona y yo le decía, a veces sí es interesante cómo tú puedes enriquecer el alma, porque estás metido en actividades de iglesia, estás haciendo muchas cosas, pero resulta que tu mente está bloqueada. Sí. Entonces es de sabio reconocer cuando uno necesita ayuda. Y cuando nosotros acá, yo creo que ya en varias ocasiones lo hemos dicho, acompañamiento psicológico y acompañamiento espiritual, importantísimo. De verdad, no tengas miedo de aceptar que puede ser que necesites no solo la ayuda de Dios y la ayuda de un asesor espiritual, sino también la ayuda de alguien que te escuche y que te ayude a ir como que desmarañando, ¿verdad? Todo lo que tú tienes y que a veces ni siquiera sabes por qué estás sufriendo.